Mírala bien. Reconocer. Se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Para la mayoría es una curiosidad del lenguaje, pero para alguien con aibofobia esta palabra es una trampa. Lo más irónico, la propia palabra aibofobia es, en sí misma, un palíndromo. Hoy vamos a explorar un miedo que parece sacado de un libro de acertijos, pero que nos enseña muchísimo sobre cómo nuestro cerebro procesa el orden, el control y la simetría. Quédate, porque vamos a descubrir si esto es una fobia real o un ingenioso juego psicológico. La aibofobia se define como el miedo irracional a los palíndromos. Un palíndromo es cualquier palabra o frase que se lee igual en ambos sentidos. Lo curioso es que, a diferencia del miedo a las alturas o a los insectos, aquí el estímulo es puramente cognitivo. En psicología, lo analizamos como una rama de las fobias específicas. No es que la palabra ojo te vaya a hacer daño, sino que la simetría perfecta genera una sensación de bucle, de falta de salida o de error en el procesamiento visual que dispara la ansiedad. Antes de seguir, hagamos una prueba. Voy a poner una frase larga en pantalla. Anita lava la tina. Mírala un segundo. ¿Sientes satisfacción por su orden o una leve inquietud al ver que no importa dónde empieces? ¿El resultado es el mismo? Esa respuesta de tu cerebro es la clave de todo. Para una persona con esta sensibilidad, el lenguaje deja de ser una herramienta y se convierte en un laberinto. Imagina leer. Sé verlas al revés. Al cerebro aibofóbico le ocurre algo similar a lo que sentimos frente a una ilusión óptica. Un cortocircuito entre lo que esperamos ver y lo que realmente hay. Muchos pacientes con rasgos de trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, experimentan incomodidad ante estas palabras. ¿Por qué? Porque la simetría exige una atención extra. El palíndromo nos obliga a mirar atrás y en psicología, mirar atrás constantemente suele ser un síntoma de búsqueda de seguridad o miedo al error. Aquí viene lo polémico. ¿Es la aibofobia una fobia clínica oficial? ¿O es una creación de Internet para torturar lingüísticamente a la gente? La respuesta te va a decir mucho sobre cómo nombramos nuestra salud mental hoy en día. ¿Es común encontrar esto en consulta? Honestamente, no. Es extremadamente rara. Se ve más como una manifestación de ansiedad por la perfección o el orden extremo. ¿Por qué le pusieron un nombre que es un palíndromo? Es una forma de humor negro psicológico, similar a la hipopotomonstrosesquipedaliofobia, miedo a las palabras largas. Se busca que el nombre contenga el miedo. ¿Tiene tratamiento? Como cualquier miedo a un símbolo, desensibilización. Exponerse a la palabra, entender su estructura y quitarle el poder de bucle. Más allá de la anécdota, la aibofobia nos habla del miedo a lo que está cerrado. Un palíndromo es una estructura circular. Y en la vida, lo que no avanza, lo que se repite igual, al derecho y al revés, a veces nos asusta porque nos recuerda al estancamiento. Entender estos miedos raros nos ayuda a ser más empáticos con quienes sufren ansiedades que no comprendemos. La mente humana es fascinante en su complejidad, incluso cuando se asusta de una palabra como somos. En fin, sea un miedo real o una curiosidad lingüística, nos enseña que el lenguaje tiene poder. Por cierto, ¿sabías que el palíndromo más largo del mundo tiene más de 17,000 palabras? Imagina el susto. Si te ha gustado este análisis, suscríbete y dime, ¿cuál es tu palíndromo favorito o cuál te da más cosilla leer? Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, dábale arroz a la zorra el abad. Léelo al revés y me cuentas. ¡Chao!